pues esta es la segunda mesa, ¿eh? Esto no es una, esta es la segunda ponencia de la Semana de Arte. Pues la segunda persona que tenemos invitada es Beca Duncan, que es secretaria del libro, y pues no sé si quieran darle introducción, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda conferencia de la Semana de Arte. Estamos muy felices de tener a Beca Duncan con nosotros. Nada más, por favor, les recuerdo que mantengan sus micrófonos apagados y que si tienen alguna pregunta la escriban en el chat del Zoom, se leerán al final de la conferencia. Bueno, esta plática es la divulgación del arte y los medios de comunicación en México, en donde se abordarán las problemáticas de la divulgación actualmente y el campo a explorar desde la historia del arte. Asimismo, se plantearán diversos aspectos de la formación en esta disciplina que brindan herramientas para desarrollarse en el ámbito de la divulgación, la creación de contenido digital y el periodismo cultural. Entonces, ahora sí, Beca, te agradecemos mucho que estés con nosotros y damos inicio a tu plática. Entonces, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. De nuevo, les pido una enorme disculpa por la demora. No sé si haya posibilidad de compartirles pantalla, si ya estoy si ya me Sí, creo que sí está habilitaron. habilitada. Ok, perfecto. Entonces les voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, como cuando me invitó Mariana, me dijo que les interesaba particularmente hablar de el tema de la curaduría en relación a la difusión, pues he desarrollado la plática un poco con base en eso, pero lo que a mí me interesa es también platicarles un poco sobre el trabajo que se puede hacer en medios, tanto en medios digitales como en medios audiovisuales, medios de difusión masiva, para la historia del arte. Para mí es un campo muy fértil para la disciplina de la historia del arte. Creo que todavía hay muchos temas que han quedado muy inexplorados ahí y de alguna manera me interesaba darles una plática pues sobre un poco cuál es el panorama que hay ahora en estos medios en torno al contenido cultural y particularmente el contenido de arte, pero también quizá animarlas un poco a querer entrarle a este mundo de la divulgación y del periodismo cultural, porque yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer en México. Entonces, bueno, un poco por ahí irán las líneas de lo que les estaré platicando el día de hoy. Me gustaría iniciar con una especie de diagnóstico sobre cómo está la situación actualmente en los medios mexicanos en torno a la divulgación del arte. Aquí es muy importante decir que difusión y divulgación muchas veces se consideran como sinónimos, pero realmente no lo son y no necesariamente, ¿no? Muchas veces sí van de la mano, pero la divulgación es un ejercicio pues mucho más riguroso, podríamos decir. La difusión puede ser algo tan sencillo como simplemente estar circulando una imagen en redes sociales, una imagen sin ningún contexto. Eso es difusión, ¿no? Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, por ponerles un caso muy comercial y que quizá hayan visto por ahí, una botella de Bonafont con la imagen de Frida Kahlo, eso puede ser difusión, ¿no? Es decir, difusión es simplemente que el tema, que la imagen esté circulando. Sin embargo, divulgación implica un trabajo mucho más extenso en el que también se está contextualizando esa imagen, se está contextualizando todo el tema y se está haciendo un esfuerzo también por acercar temas que normalmente están en el ámbito académico a un público mucho más masivo. Entonces, para mí siempre es mucho más importante hablar de divulgación del arte más que hablar de difusión del arte, ¿sí? Porque, insisto, la difusión no necesariamente integra este factor más de investigación, de mayor rigor. ¿Qué pasa con la divulgación del arte en los medios mexicanos? Yo obviamente les estoy hablando desde mi experiencia y quizá habrá otros que lo vean desde otra perspectiva, pero yo el diagnóstico que hago a partir de lo que me he encontrado es que realmente hay pocos espacios para el periodismo cultural en México y tiende a haber un desprecio por esa especialidad. Los periodistas quieren ser, en su mayoría, los que están abordando los grandes temas de corrupción,
¿no? De política. Y eso es un trabajo muy loable también, por supuesto que sí. Los periodistas quieren ser periodistas de investigación en el sentido de que son quienes están encontrando estos casos como la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, los casos como el de Emilio Lozoya, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un valor social muy importante también, más allá del informativo. Pero lo que tiende a suceder en México en particularmente es que las noticias o el periodismo se entiende simplemente desde un punto de vista político. Quienes normalmente están en periodismo cultural tienen, pues, por supuesto, mucha vocación por ello, pero también sucede muchas veces que les asignan esas fuentes, la fuente de cultura o la fuente de sociales, la fuente de entretenimiento, porque pues, se considera como algo donde empiezas, ¿no? Y ya de ahí te empiezas a convertir en un periodista serio. Por supuesto, insisto, no es el tema. Hay muchos periodistas culturales en México de una amplia trayectoria y de una gran vocación, pero eso es muchas veces lo que tiende a suceder. Si ustedes abrieran un periódico el día de hoy, se darían cuenta que las páginas de cultura son cada vez más escasas. Si bien antes había secciones completas dedicadas a la cultura, en muchos periódicos la cultura termina siendo una hoja en la parte de atrás de la sección de espectáculos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando sí hay espacios culturales en los medios? Es que le dan prioridad a temas literarios y también a cine, como que pareciera que el periodismo cultural en el país, los suplementos culturales y las páginas de cultura dentro de los propios medios que sí tienen el interés por cubrir esos temas, terminan como jugándose en estas dos canchas, ¿no? Tiende a haber un mayor interés por la literatura o se tiende a percibir la literatura como un tema de mayor trascendencia cultural que lo que sucede con las artes visuales. Por supuesto, les digo, este es un tema que yo he notado como muy generalizado. No me voy a detener como en casos específicos, sino que esto es algo que tiende a suceder, ¿no? Hay pocos columnistas, por ejemplo, que se dedican a abordar el tema dentro de los suplementos culturales de las artes visuales. Normalmente, insisto, se van a ir más hacia la crítica cinematográfica o la crítica literaria. Se reseñan muchos de los libros, por ejemplo, ¿no? De las novedades editoriales. Cuando sí hay contenido de arte, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos medios impresos? Crítica de arte, pero la crítica de arte termina resolviéndose también normalmente en dos canchas. Una es la de la reseña, ¿sí? Que eso se lo van a encontrar no solo en los medios impresos, sino también hay una presencia muy fuerte de esto en los medios digitales, donde te dicen, Bellas Artes acaba de inaugurar esta exposición, está padrísima, ve a verla, hay tantas obras de este pintor, te dan como la numeralia, te dan los datos generales, el horario es este, ¿no? De martes a domingo, de 10 a 5, el boleto cuesta tanto, lo compras por aquí. Y hay poca profundidad en lo que se está planteando ahí. Es decir, no nos están explicando como público, que quizás nosotros como un público más especializado lo podemos entender, pero en esta idea del público en general, que pues no, ya sé que no existe realmente el público en general tal cual, pero bueno, es digamos, el término que se utiliza. El público en general no va a entender por qué es trascendente que se esté exponiendo eso. Es decir, si tú solo les dices, Modigliani está en Bellas Artes, ¿no? Y la exposición se llama así, y el pintor era de Italia y vivió en París, y están exponiendo tantas obras, y junto a la suya también hay obras de estos otros pintores. Si no te contextualizan eso, ¿no? Para mí es un ejercicio un poco inútil, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede mucho. Son los datos generales de las exposiciones, la reseña de esta es una exposición imperdible, ¿no? Tienes que ir, agrégala a tu plan de domingo, este tipo de frases ya como muy hechas que también suelen aparecer. Y hay un poco interés por contextualizar y decirle a la gente, bueno, ¿por qué te importa a ti que se esté exponiendo este artista en ese recinto? ¿Qué es lo que tienes que saber antes de llegar, ¿no? Porque muchas veces
asumimos que todo el público está llegando con el mismo conocimiento. Y ahí es donde creo que precisamente quienes tenemos el perfil de historiadores del arte, podemos tener muchísima mayor injerencia en el tipo de periodismo cultural que se está haciendo en el país. Y por otro lado, les digo, esta crítica de arte o se queda en la reseña superficial o se va al otro extremo, que es el escándalo, que bueno, yo creo que sabrán a quién me refiero cuando les comento esto, ¿no? A este tema de el crítico que se vuelve la noticia, ¿no? Más que realmente hacer un ejercicio de crítica de arte como tal, ¿no? El crítico que quiere figurar más que el artista que está criticando. Y eso, pues bueno, ya hemos visto lo que sucede. Tiene aquí efectos bastante trágicos en las ferias de arte, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa cuando sí hay ejercicios de divulgación en los medios impresos que tiende también a enfocarse en dos cosas, ¿no? Volvemos a esta dicotomía. Hay divulgación de la historia o divulgación de la ciencia. Y el arte aparece como una nota al pie o aparece simplemente como una forma de ilustrar, ¿no? Te ponen un cuadro para ilustrar un momento histórico, pero el contenido del artículo que estás leyendo está mucho más enfocado a la divulgación de la historia, del acontecimiento, de los personajes que formaron parte de ese acontecimiento y poco interés por realmente explicar la obra de arte que se está utilizando simplemente para ilustrar. Y creo que esto lo han visto, digamos, no tengo de nuevo que dar ejemplos, pero seguramente lo han visto, ¿no? Les hablan de un hecho de la independencia y entonces ahí les ponen el cuadro de la entrada triunfal de Iturbide en Madero, nadie les dice nada de quién es el artista, por qué ese cuadro es importante, cuándo se pintó, ¿no? Simplemente queda como una imagen de portada para un artículo y simplemente eso. Entonces, creo que ahí es donde hay, si bien muchos temas que han quedado cortos, pues hay también, por lo tanto, mucho campo fértil para explorarlos. ¿Cómo se juega la divulgación del arte en los medios audiovisuales? Un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver también mucha más presencia de contenidos enfocados a la divulgación de la historia y a la divulgación de la ciencia, principalmente, es decir, si ustedes ven la oferta de programación cultural en la mayoría de los canales televisivos, incluso en las estaciones de radio, vamos a encontrar mucho más esto. Y bueno, también decir que en los pocos espacios que hay de noticiero cultural, también vamos a ver muchísimo más enfoque hacia lo literario, ¿no? Incluso en los propios canales culturales que existen, principalmente los que son del Estado, llámese Canal 22, TV UNAM, Canal 11, Canal 14 incluso también, vamos a ver que normalmente quienes están participando, tanto como conductores como comentaristas en los programas culturales, son normalmente gente que viene del ámbito de las letras. Ahora esto se explica si también entendemos que el ámbito del periodismo en México se ha nutrido mucho de personajes de las letras y de la literatura, ¿no? Es decir, muchos escritores que ahora consideramos escritores consolidados, muchos de ellos empezaron su carrera en el periodismo. Entonces siempre va a haber este vínculo entre la literatura y el periodismo en México. Pero bueno, esto tiende también ya a suceder en los medios audiovisuales. Hay también un tema que hay que mencionar aquí, que es importante ponerlo sobre la mesa, y es que hay también mucho contenido en este tipo de canales culturales o de lo que hay de medios audiovisuales con contenido cultural, que francamente tiene formatos muy anquilosados, ¿no? Formatos que ya no se sienten vigentes, que nos hacen pensar en un programa de los años 80, los años 90, ¿no? Y creo que también si han consumido un poco de ese contenido cultural en ese tipo de canales de televisión, pues también se van a enfrentar mucho a esto. O incluso en radio, algunos pocos, hay menos, pero algunos pocos contenidos en radio, también tienden un poco a pues como a hablar en un lenguaje tanto visual como en lenguaje, digamos, en lo que se dice, ¿no? En el programa, tienden a, pues sí, tener este lenguaje como muy oficialista en algunos casos, una construcción visual que pues ya no se siente relevante, que ya no está conectando o resonando con nuevas estéticas que se están planteando, por ejemplo, en el ámbito digital.
Ahora, el ámbito digital también tiene un campo a explorarse muy interesante. Lo que vemos normalmente es que los medios audiovisuales tradicionales no están explotando lo suficiente las redes sociales y los medios digitales. Hay esta idea de que lo mismo que se está produciendo para televisión o para radio va a poder migrar muy naturalmente a un formato digital, ¿no? Es decir, tú pones el mismo video que pusiste en la tele, lo pasas a redes sociales y que va a vivir ahí y se va a viralizar por sí solito como pez en el agua, ¿no? No se está pensando realmente en producir una oferta específica de contenido cultural para redes sociales y medios digitales. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? No es que en medios digitales y en redes sociales no haya una oferta cultural, sino que más bien se han creado proyectos autogestivos, ¿no? Gente que estudió historia, estudió letras, estudió arte, arqueología, ¿no? Todos estos perfiles, ciencias, también hay proyectos interesantes de divulgación científica, pero digamos, en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, vamos a ver eso. Gente que decide, bueno, yo en mi Twitter voy a compartir datos históricos, yo voy a hacer una cuenta de Instagram enfocada a eso, voy a hacer mi propio canal de YouTube. Y entonces son temas que normalmente surgen del interés de la gente que estudió esto, que tiene una vocación por la divulgación y tiene ganas de compartirlo con la gente a falta de esos espacios en los medios tradicionales. Entonces ahí creo que está sucediendo algo muy interesante y muchos de estos proyectos poco a poco han ido saltando hacia los medios tradicionales también. Ahora, me pareció muy importante hablarles de cómo esto, particularmente el tema del contenido cultural en línea, ha cambiado o ha surgido como una especie de boom, ¿no? Ha explotado a raíz de la pandemia, porque pues no es poca cosa lo que ha sucedido a partir de este momento, que en algunos casos ha transformado nuestros patrones de consumo de este tipo de contenido, pero en realidad yo estoy casi convencida de que más que transformarlos, lo que ha hecho es dar un último impulso a formas de consumo que ya estaban sucediendo, pero esto, digamos, lo ha hecho explotar. Está, por ejemplo, el tema de las redes sociales y cómo se consume contenido cultural en las redes sociales. Integré aquí esta imagen que seguro van a reconocer del Getty Challenge. Estoy segura que la mayoría de ustedes lo vieron, quizá algunos incluso hasta participaron. Yo sé que yo participé con mucha emoción en el Getty Challenge. Pero bueno, que básicamente se trataba de tratar de copiar una obra de arte en casa, ¿no? Un poco esta idea de que si tú ya no puedes ir al museo, entonces que el museo vaya a tu casa y que empieces a explorar tu casa como un espacio creativo. Ahí lo que vimos es la viralización de los contenidos que estaban produciendo las instituciones culturales y los museos a raíz de la pandemia. Esa viralización, por supuesto, explotó, pero como les decía, yo no estoy tan segura que haya sido algo nuevo. Las redes sociales también se convirtieron como una especie de sustituto de la experiencia presencial. Yo sé que eso jamás va a suceder, por ahí vi que hubo también una mesa en la que hablaron sobre el aura de la obra de arte en este tiempo digital. Es todo un tema que creo que se puede poner a debate, pero sí creo que si entendemos el museo más que como un espacio donde simplemente se exhibe obra y uno va a verla, si lo entendemos como un espacio donde queremos tener también una conversación sobre el arte, entonces sí las redes sociales fueron tomando ese rol, ¿no? ¿A qué me refiero por una conversación sobre el arte? No se trata solo de ir y leer la cédula y ver la obra, ¿no? Mucha gente va a una visita guiada para poder tener esa experiencia de comentar las obras con el curador o con el guía y con otros entusiastas del arte, ¿no? que acompañan la visita. O también cuando vas acompañado de alguien, ¿no? Algo tan sencillo como vas con tu mamá, con tu pareja, te paras frente a un cuadro, comentas detalles que te gustan. Esa es una parte muy importante de la experiencia de los museos que no se debe dejar de lado.
el museo también como un espacio de apropiación de los bienes artísticos y culturales que uno está viendo ahí, sucede en gran medida gracias a este tipo de interacciones. Entonces las redes sociales se volvieron como un sustituto donde, curiosamente, lo que muchos directores de museos habían estado señalando en entrevistas a lo largo de la pandemia, es que sentían que en realidad la pandemia hizo que tuvieran un mayor contacto con el público, ¿no? Sus instituciones, sus museos, pues tenían que abrirse más a esa interacción con el público a través de redes sociales, y en realidad lo que encontraron es que se abrió otro canal de comunicación que, si bien ya existía, no era tan activo. Era un poco, al público se le seguía tratando como un público pasivo, como sucede normalmente en los museos. Yo sé que en los museos eso también se está transformando, pero hay un poco esta idea de que tú al museo vas a ver, ¿no? Vas a ver, vas a leer las cédulas, vas como espectador pasivo a recibir una información. Y lo que sucedía a partir de la pandemia es que la interacción de ida y venida, ¿no? de la conversación que podía suscitar una obra de arte se amplió mucho más. Y entonces los museos pues empezaron a recibir más comentarios, también a contestar más comentarios, ¿no? Y algo que pudiera sonar como una cosa muy sencilla, un comentario en Twitter, un comentario en Instagram, pues de pronto podía detonar conversaciones que terminaban en una conferencia virtual, en un taller, ¿no? Se tuvo que llevar todo ese contenido a la virtualidad y surgieron nuevos temas también a raíz de las interacciones con el público. Esto, como les decía, pues en realidad pareciera que lo que hizo fue más bien impulsar patrones de consumo que ya existían antes de la pandemia. Les puse algunos ejemplos de cómo las redes sociales se están convirtiendo en pues una de las mayores herramientas para la difusión y la divulgación del arte. Instagram en particular es interesante porque Instagram se ha vuelto pues básicamente la plataforma para ver y consumir contenido artístico. Aquí les puse una imagen de un momento como muy icónico de esto en relación particularmente a cómo Instagram ha ayudado a impulsar el mercado del arte. Brett Gorby es el encargado de arte moderno en Sotheby's, y él subió esta fotografía. Esto sucedió en 2016. Entonces, por eso les digo, creo que la pandemia en realidad le dio como el último empujón a esto que ya estaba sucediendo. Él subió esta imagen, una obra de Basquiat, de Sugar Ray Robinson, el boxeador. La subió, comentó que iba a estar en la próxima subasta de arte moderno, y recibió un mensaje directo a través de Instagram de un coleccionista ofreciéndole más de lo que estaban ellos considerando como precio de inicio en la subasta, así que se hizo la venta directamente a través de su Instagram personal, simplemente por subir esta imagen, y tuvo ahí un poco de viralización, ¿no? Aquí podemos ver que cuando yo tomé la captura de pantalla había 1,571 personas que le habían dado like, que bueno, tampoco son números exorbitantes, ¿no? Pero pues se logró una venta directamente a través de Instagram. Otro caso importante fue que fue también una fotografía que subió Pierce Brosnan a su Instagram personal. Fue a la casa de subastas Phillips en Londres, y ahí se tomó una foto junto a un cheslong que estaba también próximo a subastarse, y esa pieza logró récord de subastas en la casa Phillips a las pocas semanas de que Pierce Brosnan subiera esta fotografía. Otro ejemplo interesante que tiene más que ver con fotografía, con periodismo, pero que bueno, finalmente es uno de los temas que nos interesan, la fotografía. Esto fue en 2015 también. Un fotógrafo amateur, Devin Allen, él subió esta fotografía a su cuenta personal de Instagram, en las protestas que estaban sucediendo en ese momento, cuando nace el movimiento Black Lives Matter. Él sube esta fotografía de su natal Baltimore y llegó a ser la portada de Time Magazine, dedicada precisamente a ese tema de los asesinatos de la población negra a manos de la policía. Y ahora él es un fotoperiodista ya
de bastante renombre, colabora con New York Times, New York Magazine y muchísimos medios más. Entonces ahí vemos cómo las redes sociales sí tienen un impacto en el mundo del arte, más allá de simplemente el tema de la difusión de las imágenes, pueden también empezar a tener un impacto mayor en cómo consumimos este tipo de arte. Como les decía, todos estos son ejemplos anteriores, pero bueno, me parecía interesante porque muchos han hablado de que el contenido cultural, la divulgación, la difusión del arte en línea ha sido como un tema pandémico, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es, como les digo, una tendencia que ya iba hacia ahí y que simplemente ha explotado. ¿Qué ha sucedido a raíz de la pandemia en la creación de contenidos digitales sobre arte? Ya, digamos, lo que se ha tenido que crear a raíz de la pandemia. Obviamente la pandemia obligó a los museos, a las instituciones culturales a crear nuevos contenidos para formatos digitales. Aquí también es importante decir que no es que eso no sucediera antes. Eso ya, por supuesto, se había comenzado a hacer hace ya muchos años. Había museos que ya tenían sitios con muchísimo contenido que explorar. Existen también plataformas como Google Arts, que ahorita les voy a contar un poquito sobre eso. Pero bueno, de pronto sí hubo esta necesidad, como les decía en un principio, de migrar muchos de los contenidos a formatos digitales y pues bueno, ahí vimos también espacios que no se dieron abasto, que no estaban preparados, ¿no? Y ahí nuevamente creo que es donde puede entrar un poco alguien con una formación como la nuestra a llenar ese vacío. Hubo un aumento en consultas a páginas web. Hay museos que registraron aumentos, por ejemplo, del 700% en el número de consultas que tenían por día, por semana o por mes. En el caso de Google Arts, sus consultas se cuadruplicaron a partir de marzo. Entonces, bueno, estamos viendo que sí hay interés por consumir contenido cultural y al estar los recintos cerrados, la gente definitivamente recurrió a formatos digitales para llenar ese interés y también hubo una creación de nuevos públicos, ¿no? Gente que quizá en la institución del museo, el espacio del museo les resultaba un poco intimidante, pero al estarlo consultando en casa desde un dispositivo, pudieron hacer un mayor acercamiento y eso creo que también es muy interesante, esta idea de que puede haber nuevos públicos que se empiezan a animar a entrarle a estos temas a raíz de la pandemia por toda la oferta digital que hubo y empiezan entonces también a acercarse a los museos. Quizás son nuevos públicos que van a empezar a volverse públicos fieles de los museos ya de nuevo en una modalidad presencial. Como les decía, este tema de la migración, ¿no? Pero aquí es interesante, creo que nos falta todavía empezar a hacer diagnósticos sobre la eficacia de esto. Hubo esta migración de cosas que ya estaban programadas, ¿no? Conferencias, mesas, talleres, que se movieron a plataformas, pues ya lo sabemos, Zoom, ¿no? Ese tipo de cosas, también a Facebook Live, a YouTube, a distintas plataformas de streaming. Pero creo que falta todavía ver qué tan eficaz, qué tan bueno ha resultado todo esto. Creo que también en algún momento hubo una sobreproducción de ese tipo de contenido, pero bueno, ese sería como tema para otra mesa. ¿A qué quería llegar con todo esto? Es que creo que lo que la pandemia mostró en cuanto al contenido digital sobre arte, al menos por parte de museos e instituciones, es que también hay una poca profesionalización de quienes deben crear ese contenido. Muchos museos tienen muy buenas áreas de redes sociales, muy buenas áreas que son muy buenas creando estrategias digitales. Creo que el MUNAL, por ejemplo, lo hace muy bien. Saben viralizar su contenido, saben tener interacción con su público. Pero creo que lo que sucede muchas veces es que hacer una exposición en línea no es simplemente copiar las fotos que estaban en el guión curatorial, subirlas a una plataforma y ya con eso pensar que estás haciendo una buena exposición en línea. Creo que lo que falta es hacer un mayor enlace o crear nuevos perfiles que puedan conjuntar esas dos partes. Por un lado, gente que tenga el conocimiento técnico, pero muchas veces lo que sucede es que la gente que tiene el conocimiento técnico para hacer una buena aplicación, una buena exposición en línea, un buen video para YouTube, no necesariamente sabe cómo hacer bien ese contenido.
no tienen el rigor para hacer una investigación a profundidad, no saben cómo traducir ciertos temas muy complejos del ámbito del arte a un público más masivo. Entonces creo que lo que mostró esto es que hay poca profesionalización por los dos lados. Quienes saben hacer el contenido, ¿no? Estudiantes o recién egresados o ya gente bien consolidada en estas carreras de historia del arte, literatura, no saben de la parte técnica. Y como les decía, la gente que sabe hacer la parte técnica no necesariamente sabe cómo hacer investigación y cómo hacer un buen contenido. Lo que también me parece interesante de lo que sucedió en la pandemia es un regreso a los acervos, ¿no? Está por una parte esta creación de nuevos contenidos, pero creo que también muchos museos e instituciones recurrieron a lo que ya tenían, tanto a sus acervos digitales, es decir, relanzar una plática que ya tenían grabada o un concierto, ¿no? Pero también un regreso a los acervos físicos. Ha habido un regreso a las colecciones permanentes, porque claro, sí, pues la gente no puede viajar, tampoco las obras de arte pueden viajar tan fácilmente. La crisis sanitaria generó una crisis económica, necesariamente también. Pues entonces las obras de arte van a viajar con menos frecuencia. También se ha hablado sobre la necesidad de poner en cuarentena las obras cuando viajan. Entonces, de pronto, la idea de hacer estas grandes exposiciones internacionales, que un día están aquí en la Ciudad de México y al día siguiente están en Londres y después están en China, pues ya no resulta rentable. Entonces, tanto en la parte digital como en los ejercicios de curaduría, ha habido un regreso a las exposiciones permanentes. Y estoy hablando digamos, de lo que se ha estado viendo en museos internacionales, ¿no? Creo que como acaban de abrir los museos mexicanos, todavía no hemos terminado de ver realmente cuál va a ser el camino que van a tomar, pero bueno, también por los recortes presupuestales podemos asumir que va a ser también este camino. Entonces, de pronto los museos y las instituciones están también teniendo que recurrir a sus bodegas para también poder llenar no solo la parte de una exposición física, sino también un contenido digital. Y ahí es donde también nuestra experiencia como historiadoras del arte puede aprovecharse mucho, ¿no? Precisamente por el trabajo que sabemos hacer en la investigación de ese tipo de acervos. Quería mostrarles algunos ejemplos un poco de lo que se puede explorar en este tipo de medios desde la historia del arte. Les puse aquí un ejemplo del Museo del Prado, que creo que el Museo del Prado supo aprovechar muy bien una herramienta como Instagram, que como les decía, Instagram ya se ha consolidado como la plataforma más importante para ver y compartir arte en el mundo. Y les hice así como una especie de radiografía de lo que hizo el Prado. Obviamente esto es una invitación a que se metan a revisar sus contenidos. Pero jugaron mucho con las posibilidades de Instagram, ¿no? Entonces esto es como algo que también les quería enseñar, porque creo que una vez que entendamos estas fórmulas, ¿no? Creo que es muy fácil que alguien que estudia historia del arte, que sabe investigar y que por lo tanto sabe hacer contenido, pueda retomar fácilmente. Aquí te anuncian que tienen recorridos con especialistas en ciertos horarios a través de transmisiones directas, transmisiones en vivo en su propio Instagram. Utilizan las historias, ¿no? Los stories, para hacer recorridos de las salas, ¿no? Cada sala se le pone aquí su número, la sala 76, la sala 9, etcétera. Y una vez que uno está en la historia, hay un swipe up que te lleva a un recurso en web donde puedes ver más detalles de las obras de arte que están en esa sala. Incluyen también quizzes, aprovechan esta herramienta que tiene también las historias de Instagram para hacer quizzes donde el público también sienta que tiene interacción, porque volvemos a lo mismo, en redes sociales la gente no quiere ser un espectador pasivo, no quiere interactuar. Y luego también los videos que están haciendo en sus transmisiones en vivo se quedan en un IGTV, ¿no? En Instagram TV. Entonces, ahí hay muchísimas posibilidades de explorar en una sola plataforma. Y claro, todo esto es hecho en conjunto con los curadores. Entonces, ahí va un poco de la mano este tema de curaduría y difusión. Les incluyo aquí otros ejemplos de exposiciones virtuales que creo que están bien resueltas. No sé si haya posibilidad de darle clic por el tiempo, pero bueno, se los dejo quizá también como una recomendación. Esto es algo a lo que recurrieron también muchos museos.
tenían exposiciones programadas que finalmente no se pudieron llevar a cabo de forma presencial y entonces hicieron exposiciones en línea. Esta es una que pueden consultar del Ashmolean Museum de Oxford, que creo que está muy bien hecha, porque creo que entienden muy bien que una exposición digital, una exposición virtual no puede ser simplemente hacer un collage de imágenes, un poco como en Pinterest, ¿no? Como si fuera un formato así, sino que hay video, hay otros recursos, ¿no? que uno puede ir consultando. Y otro caso que me parece muy interesante, porque ya es una exposición, digamos, plenamente pandémica, es la exposición que hizo el National Gallery de Londres, dedicada a Artemisia Gentileschi, que es la retrospectiva más grande de esta artista barroca en el Reino Unido, que se ha hecho. Y aquí lo que me parece interesante es que, bueno, por supuesto es una exposición que ya estaba programada para suceder de forma presencial, pero ante la pandemia decidieron también echar la casa por la ventana haciendo una alianza con Google Arts para poder hacer una buena exposición en línea que pudiera ser vista desde casa. Y bueno, aquí les puse los logos de toda la gente que colaboró, todas las instituciones que colaboraron en hacer esta exposición virtual posible. Entonces también, pues se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que se metan ahí a ver qué es lo que hicieron ahí, porque creo que ahí está muy bien hecho. De nuevo, hay muchos recursos, ¿no? Hay video, todo lo que podemos encontrar en Google Arts, las exposiciones que son un poco como presentaciones, ¿no? Hay video, hay pláticas con los curadores, con los investigadores. Entonces creo que está muy, muy completa y es ya un ejercicio de estos modelos híbridos a los que nos va a impulsar la pandemia y que incluyen dentro de la curaduría una parte importante de difusión y divulgación, tanto en este caso en medios digitales como también en medios más tradicionales. Y bueno, me parecía como importante, como Mariana me planteó un poco este tema de la curaduría en relación a la difusión, pues pensar un poco en qué significa la curaduría, cuál es la definición de curaduría. Y si uno la busca, la mayoría de las fuentes van a hablar de investigación, valoración, manejo, exposición, preservación y administración de bienes artísticos y culturales. Y creo que donde precisamente hay una buena relación, un vínculo entre el trabajo de curaduría y el trabajo de difusión y divulgación del arte es precisamente en esta parte de investigación, exposición y preservación. Para mí la curaduría es finalmente otra forma de divulgación. Una cosa es, no, tendemos a vincular la divulgación como algo que sucede en medios audiovisuales, pero yo creo que es muy importante entender la curaduría también desde una dimensión de la divulgación. Eso es finalmente lo que también se trata la curaduría. Y en ese sentido, el curador, ay, perdónenme, no sé qué pasó aquí. Ya. El curador es finalmente un mediador, es un mediador con el público. El objeto artístico cultural realmente no cobra sentido hasta que entra en contacto con el público y ahí es donde el curador es el que concilia o el que media entre ambas partes, es el vaso comunicante, ¿no? De cierta forma entre la obra de arte y el público. Estos objetos necesariamente tienen también un valor comunicativo, entonces por eso es que pues tienen sentido una vez que hay un espectador. Entonces ese valor comunicativo también puede ser explotado desde la divulgación. Y bueno, esto es como un poco una conclusión mía, es que para mí el rol del curador es ser un reductor de complejidad. Y eso es precisamente lo que se trata la divulgación. La divulgación es también un ejercicio de reducción de complejidad para hacer que temas que quizá parezcan muy especializados puedan ser entendidos por un público más amplio y también que toda la investigación que sucede en un ámbito más académico pueda llegar a la gente. Entonces ahí como reductor de complejidad también cumple una función social. Entonces por eso me parece importante considerar que la curaduría es una parte importante de la formación en historia del arte que realmente puede tener este impacto a través de la divulgación en la sociedad mexicana, una sociedad que además pues nosotros lo sabemos bien, tiene profundas desigualdades y entonces de cierta manera el ejercicio de la divulgación del arte puede ayudar a nivelar un poco la cancha entre sectores sociales que no necesariamente han tenido el mismo acercamiento a estos temas. Eso es un poco lo que yo tenía preparado. Me gustaría quizá
tener una conversación con ustedes. Creo que también, como les decía, aparte de este tema de la virtualidad, es que precisamente hay interacción. Creo que no podemos pensar las conferencias virtuales como las pensábamos en modo presencial, ¿no? De alguien hablándoles desde una mesa. Entonces, no sé si haya posibilidad. Vi que había preguntas en el chat. No sé si quieren que empecemos con las preguntas. Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Sí, entonces empezamos ya con la primera pregunta. Dicen, saludos Beca, pensando en una perspectiva sin pandemia, ¿qué piensas que será el panorama en 2030? La pandemia ha empobrecido al mundo. Pues pensando desde este punto de vista de curaduría, difusión y divulgación, yo creo que va a haber, sí, una mayor, es que es un tema muy complicado, creo que sí va a haber como mayor presencia de la divulgación en medios tradicionales, ¿no? Medios audiovisuales tradicionales o medios impresos, como también en medios digitales, porque creo que precisamente lo que nos ha mostrado esto es que ante un momento de crisis, la gente quiere consumir cultura, ¿no? Precisamente estos números que les decía, ¿no? Que Google Arts ha cuadruplicado sus visitas, páginas de museos al 700% de los números que estaban acostumbrados, pues lo que nos ha demostrado, o incluso el propio Getty Challenge, ¿no? Es que el arte sí puede ser un oasis en un momento de crisis y es algo que nos puede distraer en momentos de desasosiego. Entonces yo creo que sí vamos a ver quizá mayor presencia de este tipo de contenido como un poco una salida de esa realidad. Creo que la gente también en este contexto de pandemia se cansó de que prendes la tele y todo el día te están hablando del coronavirus, ¿no? O abres un periódico y lo mismo, consultas Twitter y bueno, ya sea que se están peleando por AMLO o están hablando de la pandemia. Entonces creo que precisamente el contenido cultural puede tener pues ahorita un momento de mucho auge precisamente porque pues es un gran distractor, ¿no? Y es una gran forma de entretenimiento. Entonces yo creo que eso puede ser, y precisamente en cuanto al tema de cómo la pandemia ha empobrecido al mundo, creo que precisamente tanto la crisis sanitaria como la crisis económica lo que han hecho es reducir la posibilidad de que la gente viaje. Entonces, si tú no puedes ir hoy a Londres a ver la exposición de Artemisia Gentileschi, por ejemplo, sabes que hay una versión en línea que puedes consultar desde casa, desde donde estés. Sabemos que la mayoría de la gente tiene dispositivos inteligentes, particularmente teléfonos inteligentes. El caso de México obviamente es muy particular, pero incluso tenemos gente que tiene acceso a Internet a través de su teléfono sin todavía saber hablar español, por ejemplo, que tienen, digamos, solo tienen dominio de su lengua materna, lenguas indígenas. Y también sabemos que hay gente que tiene teléfono inteligente sin saber escribir, lo cual también es muy, muy interesante. En el último estudio que se hizo sobre comunicación en México, que salió el año pasado, se hablaba, por ejemplo, de que los medios principales donde la gente se informa son Facebook y YouTube a través de sus teléfonos y también WhatsApp. Entonces creo que eso sin duda va a seguir creciendo porque también si no puedes viajar, y bueno, viajar no solo internacionalmente, ¿no? Viajar también localmente. Si no tienes dinero para tomar un taxi, para subirte al metro, si no tienes dinero ni siquiera para ir al estado de al lado a visitar una ciudad o un pueblo cercano, pues entonces lo que puedas encontrar en tu teléfono va a ser sin duda pues una forma de distracción y de entretenimiento muy importante. Dicho esto, también es importante mencionar que la pandemia también hizo más amplias las desigualdades, ¿no? Precisamente no podemos asumir que todo el mundo puede consumir un contenido digital, por un lado por la desigualdad económica, digo, cosas tan sencillas como gente que quizá tenga un buen teléfono pero no tiene datos, ¿no? Si no se puede conectar a un wifi gratis, no hay forma de que pueda acceder a ellos. Entonces ahí es donde el museo como espacio físico también cobra mucha importancia, porque finalmente pues, los museos siempre buscan estrategias como ser gratuitos un día a la semana, ¿no? Que permiten pues que gente de menos recursos puedan también tener acceso a ese patrimonio. Entonces, yo creo que sí, sin duda va a seguir esta tendencia de mayor consumo de contenido cultural en línea. Y también la otra cara de la moneda, cuando les hablaba de la profesionalización de quienes nos dedicamos a esto,
creo que es importante considerar que si bien eso es lo preferible, muchos museos no tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? Para capacitar a quienes ya están en su institución o para incorporar a nuevos perfiles, abrir nuevas plazas. Entonces, eso también es importante mencionarlo, porque con lo digital viene también un poco la trampa de pensar que tiene que ser gratuito. Nos hemos acostumbrado a eso. Y entonces, en un mundo que está empobrecido, pues finalmente también no va a haber presupuesto para pagar este tipo de contenidos. Y entonces, pues, ¿de dónde los sacan, no? ¿Cómo los producen? Creo que esa es otra de las dificultades. Hola, tenemos otra pregunta. Dice, hola Beca, bueno, es Sara Vaz, nuestra Sí, maestra. sí, sí, hola Sara, aunque sea virtualmente, qué emoción verte. Pregunta, bueno, dice, hola Beca, un problema para gestionar contenidos y exposiciones virtuales en los museos mexicanos es, además de la falta de presupueto, como ya lo ha señalado, la dificultad de visibilizar los patrocinios. Varios patronatos están en situaciones muy difíciles y el propio aparato del Estado obstaculiza y obstaculizará en el 2021 la frustración de logos por la veda electoral. ¿Qué salidas vemos? Perdón, no es postración, es mostración branding. Yo creo que ese es un tema importante. Por ejemplo, yo les enseñaba la increíble exposición que pudo hacer el National Gallery de Artemisia Gentileschi. Les puse ahí todos los logos que aparecen en la página principal, ¿no? Ese tipo de alianzas son fundamentales para poder crear estos contenidos. Entonces, por eso les decía que creo que estamos como un poco en una trampa, ¿no? Donde ya vimos que, o no sé si trampa, como en un impasse, no sé qué sea. Ya vimos que la gente quiere consumirlo, ¿no? Ese contenido se viraliza, la gente está accediendo a él. Por otro lado, los museos no tienen la capacidad de producirlo solos, pero tampoco tienen los recursos para pagarle a quienes sí podrían hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí también vuelvo a lo mismo de la gratuidad. Creo que asumir que la gratuidad en línea es algo un poco como por derecho, ¿no? Como si fuera mi derecho humano tener acceso gratuito al contenido en línea, creo que nos mete también en una problemática. Algo que ya se ha comentado en otros espacios y particularmente en relación a instituciones extranjeras es la posibilidad de pensar en modelos de suscripción, ¿no? Es decir, si tú ya pagas una suscripción para tener un acceso a un contenido en Netflix, por ejemplo, ¿por qué no tratar de adaptar ese modelo a una suscripción para tener acceso a este contenido cultural? Un gran aliado en esto es Google Arts, aunque Google Arts también tiene sus trampas, ¿no? Hay que ser también sospechosistas de todo este tipo de cosas al final. Entonces, creo que sí, algunos aliados pueden ser estas grandes empresas que apoyan a los museos y a las instituciones a digitalizar sus colecciones, a tener herramientas para poder hacer un proyecto de divulgación de gran impacto. Pero bueno, también hay que decir que hay instituciones que tienen sus reservas, ¿no? Sobre el tema de Google Arts. Algunos museos, el Tate, por ejemplo, hace esto. Tú puedes tener acceso a ciertos contenidos en línea, pero si quieres ver más, entonces ya tienes que pagar tu mensualidad como como una suscripción, ¿no? Como tu amigo del museo. Creo que este tipo de programas podrían ser muy, muy útiles en este sentido. Y creo que puede ser una forma de darle la vuelta precisamente a esta cuestión de los patrocinios, aunque yo en realidad, francamente, no veo cómo pueda funcionar esto si además de los recortes presupuestales le sumamos la falta de patrocinios privados, ¿no? O la poca como posibilidad de que los patronatos tengan esa injerencia, como está bien señalando aquí Sara. Yo creo que una salida puede ser esta de los programas de suscripción, que funcionan un poco en esta idea del crowdfunding, ¿no? Donde es el propio público el que paga porque estas instituciones hagan el contenido que quieren ver. Bueno, ya por cuestiones de tiempo nada más tenemos para dar una pregunta más. Esta pregunta es de Caro Díaz y dice, hola Beca, ¿qué tipo de arte crees que se deba divulgar como contenido para mitigar o calmar la angustia en estos tiempos? ¿Por qué a alguien que no conoce a los grandes maestros del arte se interesaría por el contenido digital que produzcamos? Bueno, yo creo que ese es un tema complicado. Yo no creo que haya un tipo de contenido que vale más la pena divulgar ahora que otro, ¿no?
Yo creo que al final conozcas, y bueno, sobre la otra pregunta, que creo que van de la mano, conozcas o no conozcas a los grandes maestros, los grandes nombres del arte, creo que al final la razón por la que tanto las exposiciones en línea como los libros gratuitos que se estuvieron regalando y demás tuvieron tanto éxito ahora, es que todas esas expresiones artísticas creo que nos hacen sentir un poco menos solos, ¿no? Es decir, es algo que te hace conectar con alguien más, te hace conectar de una forma emocional. Y creo que eso es también importante considerarlo. No importa qué obra de arte les estés poniendo enfrente o qué libro les estés ofreciendo. Creo que parte un poco de esta idea de hacer a la gente sentir que alguien más sintió lo que ellos estaban sintiendo en algún momento. Y creo que eso es lo que nos ha demostrado la pandemia, es que por eso la cultura ha sido tan buen acompañante en momentos de angustia. Pues muchísimas gracias, Beca, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. En unos días, Beca, te estaremos enviando por correo electrónico un reconocimiento como agradecimiento y pues consideramos que es muy importante como estudiantes escuchar personas que ya están dentro pues, del mundo de las artes de forma profesional. Entonces agradecemos mucho tu presentación tan valiosa y te invitamos a seguir en la Semana de Arte viendo las siguientes ponencias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y solo quiero, así para concluir rápidamente, decirles, no tengan miedo de las cosas técnicas. Yo he tenido que aprender a usar cámaras, he tenido que aprender cómo escribir un guión. No es tan difícil. Las herramientas que ya nos están enseñando, que es un poco a lo que iba en mi plática, las herramientas de curaduría, de investigación, todo lo que aprendemos en la carrera es más que suficiente para lanzarse a esto. Se necesitan más divulgadores en el mundo y solo les diría, no tengan miedo, eventualmente aprenderán cómo usar una cámara, un micrófono o cómo escribir un guión.